Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de conferencias Letras Libres y Unir. Hoy sobre el tema Confesiones de una crítica literaria. Nos acompaña Loma Rodríguez, escritora, colaboradora y crítica de la revista Letras Libres y de otros medios, que nos explicará qué es una reseña literaria y cómo puede construirse. Aloma es licenciada en Filología Hispánica, como yo. Ha publicado diversos libros, entre ellos París 3, Jóvenes y guapos, Solo si te mueves, Los idiotas prefieren la montaña, ese título me encanta, y Puro Ver. Sus textos han sido publicados en diferentes revistas y antologías, editoriales reconocidas. Escribe habitualmente en El Heraldo de Aragón y colabora en la revista Letras Libres. Es colaboradora además, en otros medios de comunicación, donde participa con reseñas de libros y artículos, y también realiza podcast en programas radiales. Bienvenida, Aloma. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Y os invitamos a disfrutar de la estupenda charla. Gracias. Muchas gracias, Danelis. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí hablando de lo que es uno de mis, digamos, una de las tareas que desempeño, ¿no? Que es la crítica literaria. Os he preparado una presentación. Bueno, el título ya es un poco, bueno, Las confesiones de una crítica literaria hace referencia a un texto, a un ensayo de Orwell, que ahora os leeré un fragmento. Pero bueno, el subtítulo es O de cómo me quedé ciega, ¿no? Porque, bueno, pues al final pasas mucho tiempo leyendo, los ojos sufren y pues siempre tengo pesadillas con que de tanto leer terminaré por quedarme ciega, ¿no? Bueno, si os parece, bueno, como os decía, el texto, digamos que yo al que vuelvo una y otra vez cuando tengo así como cierta angustia por mi condición de reseñista, es Confesiones de un crítico literario de Orwell. Es un texto del año 46, pero en realidad podría haber sido escrito antes de ayer, ¿no? Os voy a leer los dos primeros párrafos, el arranque, que me parece como ya bastante bueno. Dice: en un frío pero sofocante cuarto de estar, con una cama repleto de colillas y tazas de té medio vacías, un hombre con una bata carcomida por la polilla se sienta en una mesa desvencijada, tratando de hacer espacio para su máquina de escribir entre los polvorientos papeles que la cubren. No tira los papeles porque el cesto ya está desbordado y, además, entre las cartas sin contestar y las facturas por cobrar, es posible que haya un cheque que olvidó ingresar al banco. Hay también cartas con direcciones que debe apuntar en su libreta de direcciones. Ha perdido su libreta de direcciones, pero el pensamiento de buscarla o de buscar cualquier cosa lo agobia con agudos impulsos suicidas. Es un hombre de 35 años, pero parece de 50. Es calvo, tiene venas varicosas y usa anteojos, y debería usarlos si no fuera porque su único par está crónicamente perdido. Si las cosas son normales en él, sufrirá de malnutrición, pero si recientemente ha tenido una buena racha, estará sufriendo una resaca. En este momento son las 11:30 de la mañana y, de acuerdo con su programa, debería haber comenzado a trabajar hace 2 horas. Pero incluso si hubiera hecho un esfuerzo serio para comenzar, se habría sentido frustrado por el continuo repiqueteo del teléfono, por los gritos del bebé, el traqueteo del taladro eléctrico en la calle y las pesadas botas de sus acreedores subiendo y bajando las escaleras. La interrupción más reciente es la segunda llegada del correo, que trajo 2 circulares y una exigencia de pago de impuestos impresa en rojo. No es necesario decir que esta persona es un escritor. Podría ser poeta, novelista, guionista de cine o libretista de radio, pues toda la gente de letras es muy parecida, pero digamos que es un reseñista de libros. Medio oculto entre la pila de papeles hay un voluminoso paquete con 5 libros que le manda a su editor con la sugerencia de que debían ir juntos. Llegaron hace 4 días, pero durante 48 horas el reseñista fue incapaz, por una parálisis moral, de abrir el paquete. Ayer, en un momento de resolución, rompió la cuerda y encontró 5 volúmenes, a saber: Palestina at the Crossroads, Scientific Dairy Farming, A Short Story of European Democracy, esta de 680 páginas y un peso de 4 libras, Tribal Custom in Portuguese East Africa, y una novela, Is Nature Lying Down, probablemente incluida por error. Su reseña, 800 palabras, digamos, debe entregarse mañana a mediodía. 3 de estos libros tratan de temas de los que él es tan ignorante
que deberá leer cuando menos 50 páginas si quiere evitar alguna pifia que lo traicione, no solo ante los ojos del autor, quien por supuesto conoce las costumbres de los reseñistas, sino incluso ante las del lector general. Para las 4 de la tarde habrá sacado los libros de su envoltura, pero estará sufriendo todavía de una incapacidad nerviosa para abrirlos. La perspectiva de tener que leerlos e incluso de leer el papel lo afecta como la posibilidad de comer arroz con leche condimentado con aceite de ricino. Pero curiosamente, su texto llegará a la redacción a tiempo. De algún modo siempre consigue llegar a tiempo. Cerca de las 9 de la noche su mente se hará relativamente clara y hasta la madrugada estará sentado en un cuarto que se hace cada vez más frío mientras el humo de los cigarrillos se hace cada vez más denso, brincando con pericia de un libro a otro y poniendo a un lado cada uno de los comentarios al final. Dios, qué de tonterías. En la mañana, con los ojos empañados, malhumorado y sin afeitar, observará durante 1 hora o 2 la blanca hoja de papel hasta que las amenazadoras agujas del reloj lo empujen a la acción. De súbito, empezará a trabajar. Todas las rancias frases, un libro que nadie debe perderse, algo memorable en cada página, especialmente valiosos son los capítulos que abordan, etcétera, etcétera, caerán en su lugar como limaduras de hierro atraídas por un imán y la reseña terminará exactamente en el tamaño pedido y con solo unos 3 minutos para salir. Mientras tanto, un montón de libros mal elegidos y poco apetecibles habrán llegado por correo y así en adelante. Y con cuántas esperanzas esta criatura nerviosa, atormentada, comenzó su carrera hace apenas unos pocos años. Bueno, en realidad, por supuesto, tiene una parte de exageración y tiene una parte de parodia, pero bueno, creo que da algunas claves, ¿no?, de cuáles son los principales problemas de un reseñista literario, que creo que son fundamentalmente 3. El tiempo, el espacio y las tarifas, ¿no? Porque bueno, más adelante Orwell habla de, digamos, de hacer una disección de las tarifas, también una disección del espacio que él propone que deberían dedicarse a las reseñas, ¿no? El tiempo, por supuesto, tiene que ver con el tiempo o sea, el tiempo del que dispone el reseñista desde que le llega el libro hasta que ha de entregar la reseña. Y hay una cosa que es verdad, ¿no? O sea, esto puede parecer un poco ciencia ficción, pero a veces no sabes exactamente cómo logras leerte el libro y entregar la pieza a tiempo, ¿no? Supongo que la propia adrenalina de tener la sensación de que no vas a llegar hace que llegues, ¿no? Como que te sirve un poco de acelerador. Eso por un lado. Por otro lado, el espacio. Aquí no me refiero tanto al espacio de los libros que sean más o menos largos, porque, bueno, eso, pues no podemos luchar contra eso, sino más bien al espacio, a la longitud de la propia reseña, ¿no? Cada vez, bueno, de esto hablaré un poco más adelante, o sea, hablaré más en detalle luego, pero yo creo que hay pocas publicaciones donde se puedan publicar reseñas largas, ¿no? La media de las reseñas yo diría que está entre los 6.000 caracteres, que para mí es una reseña, bueno, pues que está bien, pero realmente da para poco, ¿no? O sea, pues te da como para... bueno, si el libro es malo, siempre se te hace larga, ¿no? Pero quiero decir que pues con unos 6.000 caracteres pues tienes para explicar el libro y un poco de la estructura, pero realmente no da mucho de sí, ¿no? O sea, no te da como para intentar pues, poner ese libro en diálogo con otros libros y hacer una cosa un poco más amplia, ¿no? Que sea pues una especie como de una conversación, ¿no? En la que el reseñista hace un poco de mediador, que esas son unas piezas que a mí, por ejemplo, me gustan mucho, ¿no? Donde sí que pues en revistas tipo la New York Review of Books sí que se hacen mucho, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son reseñas larguísimas que a mí me da mucha envidia, primero, pensar que que una revista puede hacer eso, ¿no? Se puede permitir ese lujo, es decir, que hay unos lectores que lo aceptan y lo compran. Por otro lado, que hay un editor que cree que eso ha de ser así, ¿no? Y por otro lado, pues como lectora, digo, qué guay, ¿no? O sea, qué bonito de pronto tener toda esta, bueno, esta oferta, ¿no? Y esta capacidad pues eso, de leer sobre libros, no como si fuera una cosa así como a matacaballo, ¿no? Que a veces pasa un poco.
Y luego, por otro lado, está el asunto de las tarifas, ¿no? Bueno, pues en España las tarifas son muy bajas. En algunos sitios, bueno, ya a veces con colegas hacemos la broma de, pero aquí la tarifa es en SUGUS o es una tarifa tal. Tengo que decir, no es por hacer así proselitismo de letras libres, pero en mi experiencia creo que Letras Libres tiene una bastante buena tarifa en cuanto a, o sea, sobre todo cuando la publicación es en papel. En web está en media tirando para arriba, pero bueno, o sea, esto de las tarifas es una cosa que es muy sangrante, ¿no? Pero, en fin, supongo que no hay mucho que hacer más, porque, en fin, hay sitios donde ni siquiera te pagan, ¿no? Entonces, al final es esta sensación de que, bueno, si yo digo que no van a salir 10 personas dispuestas a hacerlo y bueno, eso al final pues te genera que acabes aceptando tarifas que son inaceptables, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, he de decir que ya no hago, o sea, me he ido de los sitios donde ya no me pagaban, no tanto por mí, que también, pero sobre todo porque pienso que de alguna manera pues tenemos que no colaborar con ese sistema, ¿no? Y siempre digo que si alguna vez me va muy bien y de pronto es como que mi firma cuenta, exigiré que se pague a todo el mundo, ¿no? En una colaboración, porque muchas veces es como que te ofrecen a ti dinero, pero a lo mejor, o sea, ¿no? Como que no hay unas tarifas estables, ¿no? Dices, no, la tarifa es por, o sea, es por espacio, ¿no? O sea, no por caché, digamos. Entonces, bueno, creo que ahí también, pues si se puede colaborar de alguna manera, o al menos no colaborar, ¿no? A la destrucción del propio sistema, pues mejor. Bueno, estos son pues los tres problemas de la crítica, o los tres puntales, ¿no? El tiempo, el espacio y las tarifas que aparecen ya en el texto de Orwell, pero bueno, que siguen siendo los mismos. Por otro lado, se habla muchas veces del fin de la crítica literaria, ¿no? Que es verdad que pasa un poco. También creo que tiene que ver con la atomización, ¿no? Cuando aparecen los blogs y todo esto, como que de pronto bueno, luego una cosa que leeré de Martin Amis explica un poco eso. Al democratizarse, digamos, la opinión, pues se atomiza, ¿no? Entonces parece que cualquiera puede escribir sobre un libro y que cualquiera puede opinar, ¿no? Que por supuesto que lo puede hacer, pero la crítica literaria no es exactamente eso, ¿no? Esto está en medio de la crisis de los medios de comunicación, ¿no? La crisis de la prensa escrita sobre todo, pues esto ha hecho que yo creo que los medios especializados disminuyen y lo que sucede también es que se convierte en una especie como de nicho, ¿no? O sea, la crítica literaria seria parece que solo se puede hacer en la academia, ¿no? Que se convierte como una especie pues de consumo interno, ¿no? Cuando digo en la academia me refiero, por supuesto, a las universidades. Lo que hacen es como señalar que va a convertirse en canon. Es decir, si a ti te hacen una tesis doctoral sobre, pues por ejemplo, creo que en España hay un caso reciente que ya hay una tesis sobre Marta Sanz, pues ya Marta Sanz se ha convertido en canon, ¿no? Porque la academia lo ha decidido. Como os digo, luego leeré un fragmento de un libro de Martin Amis donde desarrolla un poco más esta idea, ¿no? Si la crítica literaria se convierte en nicho, ¿no? y queda reducida a los espacios más académicos, ¿qué sucede? Que los medios donde se podían publicar estas reseñas de una manera un poco más accesible, pues se convierten en escaparates de los grupos editoriales, ¿no? O sea, en realidad, pues a veces tienes la sensación de que los suplementos literarios no se distinguen tanto del escaparate de una librería, ¿no? Sobre todo cuando las reseñas son muy cortas, que, bueno, pues hoy hablaba con uno con uno de los medios en los que yo colaboraba hasta hace muy poco, porque han reestructurado y digamos que las críticas literarias han perdido mucho peso, entonces se han quedado con muy pocas personas y yo no he sido una de las seleccionadas,
Entonces me decía que de pronto ahora hacen unas reseñas de 300 palabras, que eso es una contra, ¿no? Con lo cual, si tú como reseñista quieres hacer bien tu trabajo, por supuesto, has de leerte el libro exactamente igual. Si vas a escribir una frase que 2000 palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor leerte un libro de, no sé, 300 páginas para escribir 300 palabras no te compensa, ¿no? Y es así un poco cómo se degrada todo, ¿no? Cómo se va degradando también el ecosistema y cómo también si lo toleramos, pues estamos colaborando en parte con eso, ¿no? Y es así también como, pues si no te van a pagar o te pagan muy poco y entonces te da igual, porque total tampoco te lo vas a leer entero, pues qué más da. O sea, como que todo es como más fácil entrar en una especie de corruptelilla, digamos, no grave, pero bueno, es como que al final todos son los mismos, ¿no? Y yo creo que eso no, pues tampoco es sano. Pero, en fin, esto tiene que ver bueno, pues con que la gente quiere, o sea, con las apuestas de los medios, con la crisis de la prensa y con toda esta, bueno, esta búsqueda de supervivencia, ¿no? Y también tiene que ver con que nuestra capacidad de atención pues se ha limitado, ¿no? Tenemos miedo, pensamos que nadie va a leer un texto de más de 400 palabras, cuando en realidad sí, ¿no? Y, bueno, tengo que decir que ahora me han encargado, tengo que entregar la semana que viene una reseña muy larga de 2000 palabras y me hace mucha ilusión poder estar, de 2000 palabras son bastantes, bueno, son unos 12.000 caracteres, o sea, el doble del estándar, entonces estoy bastante ilusionada con eso, ¿no? Porque me parece que sí que es un espacio donde tú puedes desarrollar ideas y planteamientos y, bueno, pues también si tienes ese espacio, digamos que la reseña se convierte no en una cuestión un poco telegráfica, informativa, que es lo que quiero decir también con escaparate, sino también hay hueco para el propio ejercicio literario dentro de la reseña, ¿no? Es decir, porque la crítica también es un género en sí mismo y tiene que estar bien escrita y bueno, yo creo que si no tienes espacio y tienes que hacerlo como muy directo, también es un estilo, pero por supuesto estás mucho más limitado, ¿no? Entonces, creo que también está bien por eso que haya espacio, ¿no? Para poder, pues eso, pues desarrollar también las propias características literarias del género crítica. Bueno, y ya vamos llegando a qué es lo que tiene que hacer un crítico, ¿no? Con respecto a, no, pues decía antes, la explosión de los blogs y de los blogs literarios, donde no se lee un libro y cuenta si le ha gustado, sino que le ha parecido, que eso por supuesto que es lícito, legítimo y es genial que esté y además bueno, todo enriquece y ensancha el ecosistema, ¿no? Pero esa no es la labor de un reseñista. O sea, un reseñista no tiene por qué decir si le ha gustado un libro o no, porque además pues tú puedes, o sea, digamos que tu lectura analítica profesional no necesariamente tiene que haber sido placentera o no, ¿no? O sea, es decir, es otra cosa. Entonces, bueno, hace unos días me hizo gracia porque en Twitter vi que no era una escritora, ¿no? Era una música que compartía una crítica que habían hecho de su disco y decía algo así como, no sé si a la que le había hecho la crítica, aún no sé si le ha gustado o no el disco, eh, pero agradezco la dedicación o algo así. Luego bueno, por supuesto yo cliqué, leí la crítica, que era una crítica absolutamente impecable, un análisis del disco, explicando pues ¿no? lo que se proponía hacer, cómo era cada tema, cómo iba construyendo el disco canción a canción. Es verdad que la música, o sea, la reseñista no decía si le había gustado o no, pero dices, es que, ¿por qué tiene que decirlo cuando te está haciendo una disección impecable de tu disco, ¿no? Entonces me pareció un ejercicio de vanidad increíble y creo que a veces el problema de la reseña de cualquier tipo es que bueno, pues estás tocando egos, ¿no? Y también el crítico también tiene su ego, ¿no? Entonces, por eso creo que es un trabajo un poco delicado, ¿no? Porque al final estás jugando con, pues eso, con muchos egos y muchas,
como se dice, muchas sensibilidades o muchos asuntos sensibles, ¿no? Que son pues, el ego de uno, el ego del otro, etcétera, etcétera. Así que yo cuando intento o cuando tengo que hacer una reseña, primero lo que hago es leer el libro con muchísima atención. No tanto pensando en si me está gustando o no, sino intentando comprender el libro. ¿Esto qué significa? Pues intentando ver cómo está estructurado, cómo está construido, intentando descubrir qué pretendía el libro y si responde el resultado a lo que yo intuyo que quería hacer. O sea, es decir, no es tanto si yo me lo paso mejor o peor, que eso por supuesto es un plus, pero a veces un libro no lo disfrutas porque lo tienes que leer muy rápido o porque las circunstancias en las que lo estás leyendo no son las adecuadas y o sea, el reseñista, los libros que lee digamos, para reseñar son trabajo, o sea, es decir, por supuesto que le pueden gustar o no, pero pues yo qué sé, yo hay libros que me he leído muy rápido y he pensado, este libro me habría gustado tener 4 días para leerlo en lugar de 2 porque me está gustando mucho, pero lo estoy leyendo tan rápido y pensando tanto en que tengo que acabar y que tengo que hacer la reseña que no lo estoy disfrutando, ¿no? No por el libro, sino por mis propias circunstancias. Por eso digo que muchas veces se confunde, ¿no? Que la expresión, o sea, como que el crítico tiene que dice, no le ha gustado. Bueno, es que me da igual que le haya gustado, ¿no? Lo que tiene que hacer el crítico es ver qué pretendía hacer el libro y si el libro cumple con sus propios objetivos y expectativas, ¿no? También, entonces, bueno, creo que eso es lo más importante. Y luego, por supuesto, señalar, pues hacer como un análisis, intentar hacer una descripción del libro que ayude al lector de reseñas a comprenderlo y luego también tienes que saber dónde estás escribiendo. Es decir, no es lo mismo escribir, pues en mi caso, por ejemplo, en Letras Libres, las reseñas de Letras Libres yo entiendo que es un público no necesariamente más listo, pero es un público especializado. Es decir, no es lo mismo el lector de Letras Libres, que es una revista mensual que hay que ir a buscar al kiosco o leerla en la web, pero quiero decir que ya estás haciendo ese ejercicio. No es lo mismo eso que escribir en un suplemento literario que va con el periódico los viernes, los sábados o el día que sea, ¿no? Por supuesto que el que va a leer eso o sea, puede haber gente que lo vaya a buscar, pero también hay gente que se lo encuentra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, pues eso, tener eso en cuenta sin que te condicione mucho, pero sí, bueno, saber que tu público, o sea, quién te va a leer y para qué, ¿no? Pues el lector de periódicos seguramente quiere saber si se lo compra o no y el lector de Letras Libres, pues a lo mejor quiere intentar hacerse una idea de los libros que se están publicando, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. O lo que os decía de la reseña esta que tengo que entregar, pues es para una revista muy especializada, con lo cual, bueno, pues esa revista sí que, o sea, es importante, o sea, me refiero, si tú abres, o sea, con esa reseña no te vas a encontrar. Es decir, tú vas a buscarla. Entonces, pues el que va a leerla, pues es una persona informada, especializada, que le interesa ya ese tema, ¿no? Le interesa la literatura. No es un lector de periódicos estándar, ¿no? Es alguien un poco más, digamos, más psicópata de los libros, ¿no? Bueno, por lo tanto, para mí, ¿cuáles son, digamos, las virtudes necesarias de un crítico o las soñadas por mí, para mí, ¿no? Serían, pues, por supuesto, la capacidad de análisis, el rigor y lo más importante para mí es la honestidad intelectual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que voy a decir la verdad? No. O sea, es decir, no voy a mentir, pero hay que entender también las circunstancias y el clima. Es decir, si una persona, bueno, por ejemplo, de las últimas reseñas, digamos, duras que yo he hecho, es la del último premio Herralde, ¿no? El premio Herralde de novela, El desierto blanco de Luis López Carrasco, que es un libro que si hubiera aparecido en una editorial, digamos, mediana, como un primer libro de cuentos, pues de un cineasta, yo habría sido mucho más, no sé si benevolente, pero sí menos dura.
Pero, ¿qué sucede? Que para mí ese libro es un libro de cuentos que está camuflado como una novela y que además ha sido premiado. Con lo cual, digamos que la apuesta es grande. Entonces yo he de responder a eso, ¿no? Es decir, no es lo mismo reseñar pues no sé, una primera novela de un escritor o escritora joven que está empezando. No hablo de que haya que ser paternalista, sino de que, bueno, hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? No es lo mismo alguien que empieza que alguien ya consolidado, ¿no? Y siempre, bueno, siempre yo creo que hay que ser fuerte con los fuertes y benevolente con los débiles, ¿no? No al revés. Pues bueno, yo también tengo esta cierta tendencia que me gusta así un poco, quizá no sé, por la parte aragonesa, bueno, pues si mm, es más probable que yo sea dura con alguien que publica en un gran grupo o en una gran editorial que con alguien que publica en un sitio más pequeño y que está empezando, ¿no? También hay otra cosa que decía George Orwell, que al final, pues como todos somos los mismos y el mundo literario es limitado, pues poner muy mal a alguien es un poco desagradable porque al final luego vas a la fiesta, a las mismas fiestas y pues siempre es medio incómodo, ¿no? Pero bueno, aún así yo tengo que decir que nunca he sufrido ninguna agresión, aunque sí me han escrito alguna vez para pedir, ¿cómo se dice? Para decir, oye, ¿tú qué has escrito de mí, ¿no? Pero bueno, también eso da un punto como de, no te crees que has hecho mejor tu trabajo porque has sido honesta intelectualmente, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero cuando hablo de honestidad intelectual es no tanto pues ir a doler cuando un libro ves que está mal, sino intentar pues bueno que se vea, ¿no? Entre líneas sin necesariamente hacer sangre, ¿no? También pues el típico truco que yo uso es que cuando algo no me gusta o no lo entiendo, quizá porque no lo entiendo, lo describo, ¿no? Porque así es una manera de intentar comprenderlo. Esto, bueno, creo, luego lo he leído que lo hacían, no sé, no recuerdo quién. No voy a decir la escritora que creo que es porque si me parece que me esté tirando el rollo, ¿no? Que me esté comparando con ella. Bueno, hay otro asunto que es como bastante interesante y que creo digamos, que determina también las cosas, que es el flujo de la reseña, ¿no? ¿Cómo es el flujo de trabajo? Pues lo normal es que digamos que hay dos caminos, o bien el crítico, que ahora además suelen ser freelance, porque esto también, al final, bueno, pues las circunstancias, las condiciones materiales determinan, ¿no? No es lo mismo que tú seas un crítico freelance que propones a los medios con los que tú colaboras esta reseña o tal otra, ¿no? Este libro o el otro tal, que ahí desde el otro lado, es decir, desde el lado del editor de la revista o de la publicación, siempre tienes que tener cuidado porque muchas veces como las reseñas se pagan mal, pues a veces lo que se hace es utilizar la reseña como un método de ascenso, un poco una situación, como una especie como de intercambio de favores. Entonces, bueno, tienes que estar como bastante al loro con estas cosas, que a mí cuando he sido coordinadora o editora de suplemento literario eso me generaba muchísima inquietud, ¿no? Bueno, eso es como un camino. Y luego el otro está el que sean los coordinadores de los suplementos o de las publicaciones los que te propongan a ti el libro, ¿no? Bueno, en realidad pues da un poco igual porque tú más o menos pues al final lo lees igual o sea, el acercamiento profesional o la lectura profesional ha de ser la misma, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay que tener en cuenta a veces, ¿no? Sobre todo eh, cuando llevas ya un tiempo trabajando y cuando has estado a los dos lados o cuando eres freelance pero tienes cierta confianza con el coordinador, pues al final hay grupos, ¿no? Hay, pues yo qué sé, por ejemplo, ahora creo que ya no es exacto, el grupo Santillana ya está separado, pero pues Alfaguara era muy próximo al País, ¿no? O sea, vamos, eran la misma empresa o la misma macroempresa, ahora creo que ya no, pero tú no puedes, o sea, es decir, o por ejemplo, pues tú a lo mejor en Babelia no puedes
hacer una reseña negativa de Manuel Javois. O sea, lo puedes hacer, pero tienes que saber que Javois es un valor activo de la casa, ¿no? Es decir, este tipo de cosas pues son delicadas, ¿no? Por eso hablo aquí como de la libertad frente a los compromisos que muchas veces, o sea, no es que te vayan a mentir, ¿no? No van a decir que el libro de fulanito es una obra maestra y no lo sea, sino que, bueno, pues que seguramente, pues que a lo mejor aparece ese libro y no otro por una cuestión de compromiso, ¿no? Y a lo mejor eso no es una cosa súper elogiosa, pero bueno, está por esas razones, ¿no? No quiere decir que no lo merezca, sino que a veces las decisiones pues no son, o sea, que no es puro y blanco, ¿no? Sino en fin, que todo tiene, siempre hay como circunstancias que interfieren, ¿no? Luego os quería leer unos fragmentos de La guerra contra el cliché de Martin Amis, el novelista, que bueno, que es, para mí es yo diría que me hice lectora con sus novelas, ¿no? Sobre todo con el libro de Raquel, que creo que es de los primeros libros que me fascinaron así, que me fascinaron desde el punto de vista como escritora, ¿no? Como que pensé, qué guay sería escribir, ¿no? Si se puede escribir esto. Entonces, ya más adelante lo descubrí como ensayista. Él era un reseñista muy, muy, muy bueno, muy concienzudo y que tenía pues como unas ideas muy claras, ¿no? Y también, bueno, que fue por supuesto desarrollando y elaborando a lo largo de los años. Entonces, La guerra contra el cliché, que es un libro de ensayos, os he puesto aquí esto. La foto no es mía, la he encontrado en internet y como veis es de biblioteca, entonces eso también me hacía especial ilusión, ¿no? Poner esa foto porque muchas veces se habla de los libros y parece que haya que comprarlos y se nos olvida que las bibliotecas existen, ¿no? Entonces, bueno, en La guerra contra el cliché reúne una serie de críticas de estas pues, muy largas, de las que da mucho gusto leer y hacer y ver, ¿no? Que son auténticos ejercicios de finura de él, que además era un defensor del estilo por encima de todo lo demás, él como escritor, y entonces aquí también lo practica. Pero el prólogo, bueno, tiene unas perlas que a mí me gusta mucho. Os voy a leer, es que estoy viendo aquí algunas de las preguntas que lanzáis. Bueno, os leo un fragmento. Dice, la crítica literaria, ahora confinada casi por completo a las universidades, va pues contra el canon, que es lo mismo que ir contra el talento. La notoriedad académica no se consigue con un estudio respetuoso de la poesía de Wordsworth. Solo llegará tras un provocativo trabajo acerca de su ideología. Creo que responde a una pregunta que vais a hacer. Dice, solo llegará tras un provocativo trabajo acerca de su ideología, de su actitud hacia los pobres, por ejemplo, o de su inconsciente valoración de Napoleón. Y llegará más pronto si se ignora a Wordsworth y se ensalza a cualquiera de sus justamente olvidados contemporáneos, un proceso mediante el cual el canon puede ser callada y tenazmente minado. Una breve visita a Internet revela que, mientras tanto, en el otro extremo del negocio, todos se han convertido en críticos literarios, o cuando menos en reseñadores de libros. Esto era un poco de lo que os hablaba antes, ¿no? Dice Martin Amis, la democratización ha traído consigo una ganancia inalienable, la igualdad de los sentimientos. Creo que Gore Vidal fue el primero en decir eso, y lo dijo no precisamente con sorna, sino con animado escepticismo. Dijo que hoy en día nadie tiene sentimientos más auténticos y, por lo tanto, más importantes que cualquier otra persona. Este es el nuevo credo, el nuevo privilegio, un privilegio muy ejercitado en la reseña contemporánea, ya sea en la red o en las páginas literarias. El reseñador acepta con resignación la llegada de una gruesa novela recién publicada o de un libro menos voluminoso, pone manos a la obra y espera a ver qué impresión le causa, buena o mala. Los resultados de este contacto serán la base de la reseña sin referencia alguna a lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, me temo, es el talento y el canon y el corpus de conocimientos que constituye lo que llamamos literatura. Bueno, sigue un poco él hablando y luego, para mí aquí, hacia el final de este prólogo, explica, pues, para mí lo que en fin. Por cierto, es muy bonita la relectura que él hace de estas piezas, ¿no? En fin. Dice, por ejemplo, disfrutar insultando es una perversión juvenil de la ansia de poder, ¿no? Cuando ve, pues, si ha sido duro con otros escritores o no. Y, bueno, os leo, dice,
ya esto como de metodología de la reseña, ¿no? Dice, hay que recurrir a las citas. Las citas son la única prueba fiable de que con que cuenta el crítico para demostrar que ha realizado su tarea, o más o menos fiable. Sin ellas, en todo caso, la crítica no es más que un monólogo puramente personal. Por mucho que les pese a los partidarios a ultranza del criticismo literario, no hay forma de distinguir lo excelente de lo que no lo es tanto. Dice, y sin embargo, las citas son todo lo que tenemos. Idealizando, toda escritura es una campaña contra el cliché, no solo los clichés de la pluma, sino los de la mente y los del corazón. Cuando desapruebo, suelo hacerlo basándome en la cita de un cliché. Cuando alabo, suelo basarme en citas que muestran cualidades totalmente opuestas: frescura, vivacidad, profundidad de pensamiento. Y bueno, yo en particular estoy bastante de acuerdo con Martin Amis, ¿no? Creo que los clichés y las frases hechas suelen ser para mí como me hacen saltar todas las alarmas, ¿no? Bueno, de lo que no me parece que es una buena reseña literaria, o sea, perdón, un buen libro. Bueno, algunos ejemplos o modelos que yo, pues, de los que he aprendido mucho y sigo aprendiendo, pues por supuesto Janet Malcolm tiene piezas buenísimas. Yo creo que hay una que es ejemplar, que es la reseña que escribe sobre la biografía de Susan Sontag, que hizo no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, es una reseña bastante ejemplar, ¿no? de cómo ha de ser una buena crítica literaria. Por supuesto, pues Martin Amis, ¿no? Os he leído los fragmentos del prólogo de La guerra contra el cliché. Elizabeth Harwick, que se ha publicado hace poco un volumen que reúne como distintas piezas sobre escritura, o sea, sobre escritoras. El libro se llama Seducción y Traición y son eso, pues distintas piezas sobre pues yo que sé, las Bronte, creo que Sylvia Plath, en fin, como varias cosas, ¿no? John Updike en Pick It Up Peace, que es un libro que yo tengo pendiente de leer, porque sí que, bueno, he leído algunas de sus reseñas y están muy bien trabajadas, son muy inteligentes, muy perspicaces. Y por supuesto, yo, pues siempre que tengo un momento de crisis literaria, ¿no? Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Vuelvo a los testamentos traicionados de Milan Kundera, como, bueno, pues como una especie de guía. Así como, digamos, disfrute personal, pues me encantan los textos de Brian Dillon en Imaginemos una frase y en Ensayismo, ¿no? Que son como, pues Imaginemos una frase es maravilloso porque son artículos que dedica cada artículo a una frase, ¿no? O sea, es como una frase que le ha fascinado, entonces le dedica artículos de distinta extensión y es maravilloso, ¿no? Y luego, bueno, pues a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho leer a mis compañeros cuando estaba como pues, editando piezas de otros, he aprendido mucho, ¿no? Muchas cosas buenas y también lo que no hay que hacer, ¿no? Porque cuando estás editando, pues en realidad eres como un primer lector y creo que ves como dónde te tropiezas y aprendes a tratar de no hacerlo, ¿no? Y bueno, antes de dejar turno para las preguntas, quería poneros un fragmento de Caro Diario, que es una película que a mí me gusta mucho, de Nanni Moretti. Hay un momento en el que va al cine, va a ver una película y no le gusta, entonces, bueno, decide, bueno, os hago el resumen porque decide ir a casa del crítico, entonces, bueno, ya sé que es una película, que no es exactamente una novela, pero bueno, me hace gracia. Serve una mano, gente? Otis, ti serve una mano oppure pensi di farcela da solo? Per alcune ore vago per la città, cercando di ricordarmi chi aveva parlato bene di questo film. Io avevo letto una recensione su un giornale, avevo letto qualcosa di positivo su Henry. Improvvisamente mi viene in mente, trovo l'articolo e lo voglio proprio copiare sul mio diario. Eccolo qua. Henry uccide la gente, ma è quasi un buono.
di poche parole, contano i fatti. Invece il suo amico Otis è una carogna. Henry vive una pazzesca solidarietà con le sue vittime. È un principe sangue blu dell'annientamento e promette una morte pietosa. Otis no. Il regista risveglia il suo pubblico in un incubo ancora peggiore con una doccia finale di splatter, occhi infilzati, carne martoriata, l'abominio. Henry è forse il primo a violare e vilipendere con tale lucidità la filosofia criminale dei lombrosiani di Hollywood. Ecco, penso, ma chi scrive queste cose non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso? Ma quando è cominciato? Quando è cominciato tutto questo? Forse quando hai scritto quel film coreano era un melodramma in costume, vestiti e soprattutto cappelli deliranti e super femminista, fiammeggiante e demoniaco, girato come fosse un trip alla Spielberg entrato nei ritmi e negli spazi futuristi? E c'è poi il pasto nudo di Cronenberg, puro puss underground ad alto costo, un vero cult movie. Non è che le donne per Jonathan Demme siano migliori, o equivalgano solo a quello che per Lin Piao erano i proletari e i sottoproletari dei tre mondi accerchianti, ma è certo che solo le sue donne hanno la stoffa per sostenere dalla parte giusta la guerra dell'immaginario reparto operazioni chirurgiche. E infatti, prima che Lula e Sailor si riabbraccino in happy end sussurrando Love Me Tender, fioccheranno altri anni di galera per Sailor, voleranno teste umane frantumate, cani randagi acchiapperanno mani mozzate, fumeranno in bella vista centinaia di sigarette Cool, Merit e Marlboro. Bueno, como veis, cualquiera es susceptible de, ¿no? Es una buena pesadilla, ¿no? Que vaya alguien a decirte, esto es lo que has escrito, ¿cómo te sientes ahora? Bueno, y Janely, si hay alguna pregunta que Estupenda. hayan hecho. Pasamos entonces sí, a las preguntas. Tengo aquí varias. La primera dice, además, y esta un poco la has respondido, pero parcialmente. Además Sí. del ensayo de Orwell al que hace referencia, ¿qué otras reseñas literarias consideras imprescindibles para quienes deseen explorar este género en detalle? Bueno, yo recomiendo leer los suplementos literarios o sea, de los periódicos. Creo que es un buen ejercicio. Pues yo, por supuesto, recomiendo las reseñas de Letras Libres y por ejemplo, pues a mí me gusta eso, ¿no? La New York Review of Books, porque hay como mucho espacio y creo que ahora Cuadernos Hispanoamericanos está intentando hacer un poco eso, que me parece que es muy interesante. Y bueno, al final, pues lo que se tenga a mano, ¿no? Y también dependiendo de las capacidades de comprensión del idioma. Por ejemplo, a mí hay un podcast que me encanta que se llama La Jeune Occasionée, que es un podcast de crítica literaria y cinematográfica, pero es como solo eso, ¿no? Y es muy especializado y ese me gusta mucho. Pero claro, tienes que saber francés, tienes que poder entenderlo, ¿no? Porque no se lee. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es leer lo que se tenga a mano y sin mucho prejuicio, ¿no? Porque es que parece que no, pero hasta lo malo te ayuda porque al menos aprendes lo que no hay que hacer, ¿no? Que es un aprendizaje también valioso. Segunda pregunta. ¿Cómo filtras las lecturas que eliges? O sea, si tienes muchas lecturas y tienes que elegir, ¿cómo vas filtrando? Bueno, yo hago una cosa bastante miserable y es como que hay un primer filtro el número de páginas, ¿no? Que digo, por una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, a veces hay libros que son largos y me los quiero leer y entonces pues me despejo, pero digamos, si es como una cosa más alimenticia, pues intento, pues yo qué sé, un libro de 800 páginas, a no ser que ya conozca al escritor y sepa que lo voy a disfrutar y que me va a gustar,
que no va a ser un sufrimiento extra, ¿no? Leerlo por puro trabajo, pues intento esquivarlo, ¿no? Y luego también, o sea, mi tendencia natural es hacia lo lateral, ¿no? Lo indie underground, por dos cuestiones. Primero, porque los libros como importantes o mediáticos, digo, bueno, pues ya hay alguien que les hace caso, ¿no? No me necesitan a mí para que haga este altavoz y tal, porque para mí también mi trabajo es, pues, aparte de escribir los libros, intentar entenderlos y todo esto, pues también considero que parte de mi labor es poner el foco donde quizá pues no va a caer de manera natural, ¿no? Pues editoriales más pequeñas o ese tipo de cosas como más laterales, ¿no? Que no van a tener la atención per se y luego por mi propia inclinación natural a la cosa como más marginal, ¿no? Y luego también hay veces que dices, pues este libro lo tengo que hacer, ¿no? Y a lo mejor no, o sea, pues yo qué sé, pues algunos libros pues eso, cuando lo que decía que a veces hay como una negociación, ¿no? Que tienes que hacer con tu coordinador, pues dice, bueno, pues este es un libro importante, tú eres la reseñista o esta semana te toca a ti hacer la pieza larga, pues te toca, te toca comértelo a ti, quieras o no, ¿no? Entonces, bueno, pues lo haces y por supuesto que lo haces con profesionalidad y con rigor, pero que a lo mejor pues tú no lo habrías elegido por diferentes razones, ¿no? Pero bueno, pues o sea, un poco es un juego de equilibrios, en realidad. Sí. Bien. Bueno, y nos queda tiempo, creo, para una pregunta más solamente. Vale. Para aquellas personas, para aquellos asistentes que estén interesados en iniciar carrera en el mundo editorial, ¿qué consejos darías, ya sea en la crítica o como editor o como corrector? ¿Cómo embarcarse en Bueno, a mí me este gusta destino? mucho el consejo que da Richard Ford, es que te cases con alguien que crea que es una buena idea que te dediques a eso. Creo que es un buen consejo, pero o sea, más allá del chiste, pues bueno, no desfallecer, ¿no? Al final es una cuestión de trabajo. Y el otro día estaba en Salamanca con Deborah Eisenberg, que es una cuentista estadounidense que me gusta mucho, y ella decía que al principio se pasa muy mal, ¿no? Cuando empiezas a escribir, porque te parece que lo que estás escribiendo es muy malo y dice, bueno, es que es muy malo, o sea, es que seguramente sea muy malo porque escribir es difícil y cuesta, ¿no? Entonces, pero decía ella, pero hay una cosa muy buena, el borrador, ¿no? Y que además, y que nadie tiene por qué ver los intentos, ¿no? O sea, es una cosa que se hace en solitario, que por supuesto es un trabajo muy duro, pero que merece la pena, ¿no? Y luego yo creo que hay algo que es, bueno, que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Que es leer, o sea, el que escribe porque ha leído mucho, ¿no? Y es eso lo que le lleva a leer. Entonces, bueno, yo creo que hay que leer todo el rato, porque, o sea, si te quieres dedicar a esto, claro, que es la manera de aprender, ¿no? También lo que digo muchas veces, o sea, yo he aprendido también mucho de los libros que me han parecido malos, ¿no? Porque pues me explicaban, también como escritora, me explicaban lo que, o de alguna manera yo comprendía lo que no quería hacer. Y también he aprendido de las reseñas malas, no porque yo no estuviera de acuerdo, sino porque estuvieran mal argumentadas o porque no hubiera una argumentación, ¿no? Yo creo que una reseña tiene que argumentar y se argumenta, como dice Martin Amis, con la cita, ¿no? Es el termómetro. Entonces, bueno, al final siento no dar una clave más allá de lee mucho y ten paciencia, no desfallezcas, ¿no? Pues muchas gracias, Aloma, y Muchas muchas gracias a gracias ti, Janel. a todos los participantes por el coloquio, por el interés en torno a letras libres y unir. Y con esto clausuramos la sesión y nos despedimos hasta el próximo encuentro del ciclo de conferencias en el que esperamos contar con vuestra presencia. Un abrazo, hasta luego.